Ya, a ver, eh, ya, buenas tardes, querido profesor, buenas tardes, queridos compañeros. Mi nombre es Nelson Orlando Saavedra Jesús. En esta hermosa oportunidad voy a hablar sobre referente al caso Olívero Fuente versus Perú. Sí, el caso Olívero Fuente versus Perú fue un caso muy sonado en el Perú, sí, porque esto habla de dos parejas de que fueron miembros del LGTB que fueron prácticamente discriminados por su orientación sexual dentro de una cadena de supermercados, sí, y ellos también sufrieron una detención arbitraria por parte de las autoridades que estaban dentro del supermercado, en donde que no les explicaron el porqué y el motivo de su detención, que ellos habían sido discriminados dentro de esa cadena de supermercados, ¿sí? Y prácticamente ellos fueron a hacer su denuncia ante el Poder Judicial, ante el Ministerio Público y ante el INDECOPI, ¿sí? Entonces el Poder Judicial, el Ministerio Público y el INDECOPI hicieron caso omiso a su denuncia que ellos habían hecho en su debido momento por este caso de discriminación por su orientación sexual en el 2004 que habían hecho su denuncia, ¿sí? Olívero Fuentes junto con su pareja, ¿sí? Y prácticamente esto hizo que ellos prácticamente eh, esperaran más de 2 años para que dieran su declaración ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio más toda la autorización. Por ese tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos se iba a desarrollar en Brasil, ¿sí? Y prácticamente les dio la autorización para que ellos prácticamente dieran su alegato diciendo que sobre hablando de este caso de discriminación por su orientación sexual que ellos han sufrido en su debido momento, ¿sí? Que fue el señor Olívero Fuentes junto con su familia, ¿sí? Y prácticamente esto originó prácticamente, ellos dieron su alegato diciendo que ellos también sufrieron detención arbitraria por parte de las autoridades que estaban dentro del supermercado, ¿sí? En donde no les dijeron el porqué y el motivo de su detención. Aparte que sufrieron detención arbitraria, también ellos también prácticamente sufrieron una sanción por parte del Estado, ¿sí? En donde que ellos esperan hacer su denuncia ante el Poder Judicial, ante el Ministerio Público y ante el INDECOPI, ¿sí? En donde que prácticamente hicieron caso omiso a su denuncia que ellos habían hecho ante los poderes del Estado, ¿sí? Entonces prácticamente lo que hizo el Poder lo que hizo más todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue sancionar al Estado peruano y también le sancionó y también le exigió también que le pagaran una reparación civil por los daños que le había originado al señor Olívero Fuente junto con su pareja que eran dos miembros del LGTB, ¿sí? Y prácticamente ellos entonces el Estado le exigió también al Estado, más todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado también que le pagara también la reparación civil del supermercado, ¿sí? Por el daño que le había originado en su debido momento el señor Olívero Fuentes junto con su pareja, ¿sí? Entonces lo que hizo el Estado, y esta noticia se hizo internacional, se fue a parar por todos los lugares del mundo, ¿sí? Y pues, lo que hizo prácticamente el Estado fue prácticamente hacer una investigación exhaustiva, ¿sí? Ante el Poder Judicial, ante el Ministerio Público y ante el INDECOPI, y le abrió más todo su caso el Estado de sí el 12 de agosto de 2023, ¿sí? Y prácticamente entonces la Corte Interamericana, entonces más todo el Estado, el INDECOPI hizo una investigación exhaustiva, ¿sí? En donde quería concluir que sí hubo caso de discriminación por su orientación sexual por parte del señor Olívero Fuente junto con su familia, ¿sí? Y que dieron más toda, prácticamente el INDECOPI dio a conocer que ellos sufrieron también discriminación por su orientación sexual, ¿sí? Dentro de esta cadena de supermercado y también sufrieron una detención arbitraria, ¿sí? Donde que no les avisaron el porqué y el motivo de su detención, que ellos habían sido detenidos por parte de las autoridades, ¿sí? Y prácticamente ellos también hicieron su denuncia correspondiente, dice el INDECOPI, entre los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, que es el Ministerio Público y que es el Poder Judicial, el Ministerio Público y el INDECOPI. Prácticamente ellos hicieron caso omiso a su denuncia que ellos habían puesto en el 2004 por caso de discriminación por su orientación sexual, ¿sí? Y bueno, eso fue más todo lo que ocurrió, ¿sí? Y prácticamente el Estado le tuvo que pagar una reparación civil al señor Olívero Fuentes junto con su pareja por los casos de discriminación que ellos habían sufrido en su debido momento, ¿sí? Y no, y prácticamente también el INDECOPI había sancionado a esta empresa por los daños que le había ocasionado a Olívero Fuentes junto con su familia, ¿sí? Y le había hecho pagar también una reparación civil por los daños que le había ocasionado en su debido momento, ¿sí? Y prácticamente ellos entonces el Estado lo que hizo prácticamente el Estado es hoy en día es sacar normas que protegen a las organizaciones del LGTB, ¿sí? Hoy en día prácticamente el Estado les protege a estos miembros del LGTB en donde que les dice que vayan a denunciar ante el Poder Judicial, ante el Ministerio Público, ante el INDECOPI, cualquier tipo de caso de discriminación por su orientación sexual que ellos pudieran sufrir por parte de alguna discriminación, ya sea por su orientación sexual o por cualquier caso de xenofobia, ¿sí? Y bueno, eso ha sido todo que yo, bueno, es sobre acerca de este caso de xenofobia que ellos habían sufrido en su debido momento, ¿sí? Y eso más todo le exigió el Estado peruano, ¿sí? Y aparte el Estado peruano sacó también otro tipo de normas que también dieron una protección más a este miembro de la serie LGTB, ¿sí?
de su organismo y prácticamente el Estado también desapaga también la reparación civil por los daños que les había ocasionado en su debido momento. Bueno, eso ha sido todo, querido profesor, y espero que les haya gustado sobre acerca de este hermoso tema sobre el caso de Oliver Fuente versus Perú, y gracias.